tardes para todos. Bien, hoy Buenas vamos. tardes, profe. Buenas tardes. La continuación del concepto que hemos conversado sobre lo que significa, sus características, cuándo es, no es concepto, que también ustedes tendrán en forma clara esa apreciación. Así también como yo le vengo manifestando, siempre es importante entender bien cada componente de la estructura del pensamiento. Así no tendríamos ningún inconveniente en resolver los problemas cuando sean más complejos. Entonces, hoy vamos a hablar de las propiedades lógicas del concepto, especialmente la extensión y comprensión en primer lugar. Práctica que ya hemos tenido. Recordarán ustedes cuando decimos cuál es la correlatividad que existe entre la extensión y comprensión. Y recordando entonces, a mayor extensión, menor comprensión, y a menor extensión, mayor comprensión. Modo de repaso, entonces, lo que abarca mucho se va a comprender menos. Sin embargo, cuando el concepto abarca poco, la comprensión también va a ser más sencilla. Entonces, esa es la correlatividad que tenemos que saber y aprender entre la extensión y la comprensión. Repito, entonces, a mayor extensión, menor comprensión. Y a menor extensión, mayor comprensión. Simplemente los conceptos, el signo menor, mayor, lo que se va a cambiar. En este caso, mayor, menor. Como también la extensión se le puede denominar denotación, porque indica lo cuantitativo. En ese caso no es el mismo término que se usa para lengua española, pero es un término que se asocia en lógica con eso. Acá nos tiene un ejemplo: hombre. Comprendo se refiere a todos los hombres. O sea, cualquier término que nosotros pronunciemos, entonces, tiene un carácter universal, porque esa es la función del concepto justamente. Ahora, si vamos a particularizar, entonces vamos a encontrar eh, diferentes categorías, no categorías en el sentido que uno va a ser superior o inferior, sino simplemente que vive en tal lugar, que tiene cierta práctica, que es alto, que es bajo. Todas esas cualidades que también decimos ya puede ser comprensión. Si yo digo, por ejemplo, hombre americano, entonces me estoy refiriendo también a un concepto. Y no confundir cuando se utiliza en forma compuesta, que también es importante entender. Entonces, además de una extensión o denotación, también hay una comprensión, el sentido cualitativo. Entonces, la extensión expresa lo cuantitativo, porque se puede enumerar, y la comprensión expresa lo cualitativo, aquello que se dice de un concepto. Entonces, lo que usamos como concepto hombre, ahí nosotros podemos agregarle ciertas propiedades o adjetivos, diríamos en castellano, lo que se pueda decir del ser humano o del hombre. También se la conoce en lógica con los nombres de intención o connotación. Entonces, también en su nombre, la comprensión, se le puede dar esa denominación. Incluso hay autores que yo solamente llamo de esa manera. Intención con S, porque se trata de la intensidad que logra tener un concepto de acuerdo con su contenido. Porque va a depender mucho de lo que se dice de un concepto. Y aquello que se dice, entonces, lo que connota o significa. De hecho, que nosotros lo que estudiamos es la lógica formal. Y así como anticipaba, hay una relación entre la extensión y la comprensión. Acá en otro término nos explica que en la medida que aumentamos la parte de extensión, se disminuye la comprensión. Si hacemos al revés, si disminuimos la extensión, entonces va a aumentar la comprensión.
En un sentido así que va a ser más fácil luego saber, si yo digo vaca, por ejemplo, es más fácil de entender que cuando digo animales. Animales abarca otro tipo de animales también como la vaca y no me va a determinar con exactitud lo que yo quiero saber. Y eso puedo especificar más incluso, así como también ya hemos practicado. Entonces en eso consiste la extensión y la comprensión que ustedes ya entienden. Me baso en lo que hemos también trabajado con los ejemplos y la ubicación de los conceptos según su extensión, por ejemplo, de mayor a menor, o según su comprensión, podía ser de menor a mayor, de mayor a menor, y las cuatro formas de entender o aplicar esa situación. El contenido o comprensión permite tener una mayor significación y concreción de los mismos. Acá el concepto más abstracto y más de mayor alcance, de mayor extensión, es ser. Acá aparece ya con un agregado que es ser vivo, animal en segundo lugar, vertebrado, perro y Pluto. Este ya tenemos entonces también identificado cómo se ordena, de mayor a menor extensión. Mayor a menor extensión. O sea que lo que más o de mayor extensión va primero, que es el ser vivo. Ser vivo le contiene a animal, animal le contiene a vertebrado, vertebrado le contiene a perro y Pluto es el nombre de un perro ya específico. En este grupo entonces el que tiene menor extensión va a ser Pluto y el que tiene mayor extensión es ser vivo. Y en el medio, no por eso yo voy a poner en forma desordenada porque el hecho de que un concepto esté fuera de lugar, ya el ejercicio no sirve. A mí me gustaría saber si ustedes comprenden totalmente esto, si hay alguna consulta sobre el mismo. Se entiende, profe. Está bien eso. Entonces avanzamos y vamos a lo que son lo que corresponde a la clasificación del concepto. Mientras que van también observando los conceptos, entonces se clasifican también depende del autor, por su extensión, por su comprensión y por su perfección. Lo que hemos visto entonces, extensión, comprensión. Y por su extensión vamos a encontrar tres tipos: conceptos genéricos o supraordenados. Textualmente son aquellos que con respecto a otros conceptos tienen mayor extensión y menor contenido. En ese caso, menor contenido porque al ser un concepto de mayor extensión es difícil saberlo de qué se trata. Si yo digo ser, sé que es el concepto más amplio, de mayor extensión, pero cuesta darle contenido, cuesta situar dentro de una situación para decir que no vamos a poder determinar. Conceptos específicos subordinados se subordinan con respecto a los mayor extensión o supraordenados. O sea que siempre hay una relación de dependencia, no se ubica en el primer lugar. Y conceptos coordinados que tienen entre sí la misma extensión. Por ejemplo, decíamos la silla, la mesa, son de la misma extensión. O sea, hay un concepto genérico o supraordenado. Acá lo importante es entender lo que mayor extensión y menor contenido. Porque al decir mayor extensión, al parecer vamos a entender que va a tener más contenido. ¿En qué sentido tiene menor contenido? Por la dificultad que presenta un concepto muy amplio en determinar de qué se trata. O sea, específicamente de qué se trata el concepto. En el segundo no es tanto así porque hay una relación de dependencia y es más fácil de entender.
Y los coordinados son los parecidos, vamos a decirle iguales. Otra clasificación de conceptos que en cierta forma complementa la anterior, ya que también se basa en la extensión, distingue los siguientes tipos. Tenemos conceptos universales. Ahí podemos usar la palabra todo, porque es un cuantificador universal, pero también podemos dejar de usar. Por ejemplo, decir triángulo, hombre, cuaderno. O sea, cuando digo eso, también me estoy refiriendo a esa situación. Entonces, vuelvo a decir que no hace falta expresar siempre la expresión todo o todos. Entonces, eso es lo que también es importante entender. Tenemos los conceptos particulares. Por ejemplo, decir libro. Me estoy refiriendo a una cuestión específica. O decir algunos libros en ese caso. Pero si yo digo este libro es más particular. Cuando digo algunos libros, entonces me refiero a unos cuantos. El primer caso, yo le dije el libro, entonces no es particular, es universal en ese caso. Pero cuando yo digo algunos, sí ya estoy refiriéndome a conceptos particulares. Y cuando digo este, que va a ser el último caso, concepto singular o individual, entonces ya solamente a uno. El ejemplo que presenta ahí, el nombre de un planeta, nombre de una persona, entonces son conceptos particulares o individuales. Y por su extensión, conceptos colectivos. Igualito también como se usa en lengua española. Por ejemplo, manada, enjambre, cardumen. Refiere a la pluralidad o a un conjunto de elementos que también nosotros lo estudiamos y siempre se escribe en singular. Esa sería su característica. Entonces, esto tenemos por su extensión. Conceptos particulares, singular o individuales, colectivos, simples y complejos. Después tenemos, por su comprensión, esta es otra clasificación también que puede variar según autores. Conceptos abstractos son aquellos conceptos cuyo contenido no se refiere a un sujeto, así también como usamos en lengua española. Por ejemplo, decir belleza, felicidad, humildad, todos son conceptos que nosotros al menos no vamos a poder tocar. Solamente del aspecto formal lo vamos a poder graficar en nuestra mente, pero en ningún sentido va a tener una forma específica como para representar. Y el concepto concreto, que es lo contrario al anterior, o sea, yo ya me refiero a algo así que pueda provenir también de los abstractos, una forma de materializar los abstractos, por ejemplo, decir bello, inteligente, y otros tantos ejemplos que también nos pueda servir como sustantivo o concepto concreto. Y el último grupo tenemos lo que es por su perfección. Tenemos concepto claro, concepto oscuro. Concepto claro, en este caso tenemos lo que fácilmente uno pueda entender de qué se trata. O sea, es decir, ya sabemos con qué orientación lo vamos a tomar y también sabemos a qué nos estamos refiriendo. Concepto oscuro, contrariamente a los conceptos claros, va a ser difícil, por ejemplo, de entender de qué se trata cuando uno menciona. Podemos mencionar, pero no así estar seguro de que estamos conversando. Ahí el ejemplo, los hoyos negros. Como también tenemos conceptos distintos. Ahí vamos a entender la forma, así también particular, característica o esencial. Por ejemplo, la idea distinta que nos hablaba, o lo claro y lo distinto, como nos decía Descartes,
Por ahí podemos hablar del concepto planta. Es un término ambiguo y acá menciona la palabra corazón. En diferentes contextos eso puede significar también lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pronuncia un cardiólogo o cuando nos referimos al órgano en sí o desde el punto de vista así romanticismo también se puede usar la palabra corazón. Entonces, son conceptos distintos en cuanto a lo que pueda llegar a significar. Sin embargo, en el momento de definir, esto puede ser también difícil, ¿verdad? Hasta si se quiere oscuro, porque tiene que haber una segunda parte como para entender justamente el contenido o la orientación. Entonces, viendo todo esto por su clasificación, tenemos por su extensión de tres tipos: genérico, el concepto específico y concepto subordinado. Por su extensión hay dos maneras de entender: conceptos universales, conceptos particulares, singulares o individuales, como también conceptos colectivos. Por su comprensión tenemos conceptos simples, conceptos complejos, concepto abstracto y concreto. Y por su perfección, concepto claro, concepto oscuro, como también concepto distinto. Y también nos referimos a lo que son los predicables, o sea, lo que se dice de un concepto. O sea que cada concepto tiene la posibilidad de que se diga algo por el mismo o a partir del mismo. Entonces, lo predicable indica una forma de hacer una predicación, atribuir algo a un objeto. Entonces, el predicable relaciona al sujeto con el predicado dándole un atributo. Es como que le sitúa, le ubica dentro de una situación específica. Entonces, porque lo que se dice de. Yo puedo tener un concepto suelto, pero con lo predicable yo puedo determinarlo de qué se trata. Todo lo que uno pueda pronunciar. Y hay manera de predicar lo que es famoso llamado el árbol de Porfirio. Él distinguió 5 predicables que son los que maneja la lógica tradicional. O sea, la lógica tradicional, la lógica aristotélica. Y el primer predicable es el género, concepto que por su extensión comprende una serie de especies o conceptos que se subordinan. Especie, concepto que se refiere a los individuos que tienen la misma característica esencial, que está dentro del género. Porque también una forma de dependencia, vamos a decir, especie va a depender del género, diferencia específica está dentro de la especie, y la diferencia específica, también más o menos como dice la expresión, características o características que nos permiten distinguir a los individuos de la misma especie. El propio lo forman las características que, si bien no pertenecen a la esencia misma del objeto, se predican necesariamente de este. Y una cuestión accidental, como así también se puede entender. Y accidente, propiamente ya lo contingente, porque así como ya sabemos también que podía ser de esta u de otra manera, que también es importante entender. Entonces lo que me especifica acá que los 3 primeros predicables, género, especie y diferencia específica, son esenciales. Y los 2 restantes son no esenciales. Esenciales o necesario o no esencial o contingente. O sea que los 3 primeros, en cuanto al concepto en sí, no puede sufrir variación. Los 2 últimos sí, en cuanto a su contenido, puede sufrir variación. Puede ser diferente, puede ser que sea de esta manera u de otra manera. Hay un ejemplo acá de los predicables: género, ser animal; especie, ser hombre; diferencia específica, ser racional, lo que le distingue al ser humano; propio, capaz de reírse;
que solamente tiene esa especie, y Occidente, las cualidades que le podemos dar a este ser humano. Entonces, fíjense cómo es como que va descendiendo. Animal, hombre. Muchos filósofos también hacen la observación con respecto a especie, por ejemplo, el hombre y ser racional, que no habría diferencia en cuanto a su extensión. Sin embargo, nosotros no podemos comprobar también si existen otros seres que sean racionales o no. Entonces, ahí el ejemplo estaría dentro de lo que corresponde, pero siempre también se puede replantear. Pero como para entender también el orden en sí, dentro de lo que se pueda corresponder género, especie, diferencia específica, los tres primeros y los dos últimos que son accidentales. Y después en las categorías. Este concepto, si bien ya existía en época de Aristóteles, no sabemos si él le dio ese nombre. Y nuevamente con Kant aparece el concepto en cuanto a su trabajo. Entonces son conceptos fundamentales de máxima extensión que se pueden aplicar a todas las cosas. O sea, una definición más técnica es que las categorías son los géneros supremos que comprenden cuánto suele predicarse de un sujeto, a los cuales pueden reducirse todas las demás ideas genéricas y específicas que podemos formar. Y vamos a ver la categoría enseguida. ¿Cuáles son? Son 10 la propuesta por Aristóteles. Entonces, las categorías expresan el afán de llegar al conocimiento universal, investigando cuáles y cuántos son los conceptos de mayor amplitud. El primero que se impuso esta tarea fue justamente el mencionado, Aristóteles, y es el cuadro que presentamos respecto al tema. Según él, hay 10, desde sustancia hasta estado. O sea, ¿qué es la sustancia? Se refiere al ser que existe por sí mismo. También se entiende como la materia de que está hecho el objeto. Por ejemplo, decir mesa de madera. No es el material que yo voy a tocar ahí, sino la cualidad en cuanto a la realidad que representa esa mesa. La cantidad indica el número medido a magnitud, que es una mesa. La expresión uno es algo formal. Ahora, cuando yo veo ese ajuste que hay en la mente y lo que está ahí en la apariencia, entonces sí yo puedo decir a cuánto corresponde. La cualidad alude al modo como son las cosas, para qué sirven. Por ejemplo, la mesa útil. De hecho, que cuando se fabrica un elemento como la mesa, la silla, tiene que haber una finalidad. La relación es la comparación de un objeto con otro. La mesa es más grande que la silla. Espacio es la propiedad de estar ubicado. Por ejemplo, decir la mesa ocupa una cuarta parte de la habitación. Tiempo indica su situación temporal. La mesa ha estado aquí durante 5 años. Acción, la actividad que se ejerce sobre el objeto. Juan limpia la mesa. Pasión indica el acto sufrido por el objeto. La mesa fue dañada por la lluvia. Posición se refiere al modo de estar las cosas, su sitio de ubicación. La mesa está en el patio. Y estado se refiere al modo de estar o encontrarse el objeto. La mesa está cubierta. Fíjense que para un solo objeto entran todas las categorías. O sea, nosotros podemos hacer nuestro análisis a partir de un solo objeto. A partir de la mesa, entonces acá el ejemplo, participa en las 10 categorías. Entonces, eso es lo que le permite ser, desde el punto de vista aristotélico, entonces, ser real. Es lo que... La referencia de Escobar, el libro que ya conocemos. Bueno, ¿algún planteamiento, consulta que ustedes tengan?
¿Consulta? Para mí no, profe. Bien, y después viene un poco de ejercicio, entonces, que lo practicaríamos en la siguiente clase. Entonces, de momento es todo y muchas gracias por la atención. A ver, Sofía, Ayala, adelante. No, profe, fue sin querer. Bueno, Sofía, vamos a aprovechar eso el siguiente jueves entonces para responder a los ejercicios. Está bien, muchas gracias, que estén bien. Buenas noches para Dale, todos. profe, gracias. Profe. Chao, profe, suerte. No, profe, muchas gracias. Gracias.